Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos podcast escuchas, a una emisión más de Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío, su anfitrión, y el día de hoy está conmigo un invitado muy especial, mi querido amigo Víctor Giles, director de Alianzas e Implementación de UNOI. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento por estar aquí en el podcast y además poder difundir pues parte del trabajo que hemos hecho en los últimos meses. Fantástico, me parece fenomenal. Qué gustazo tenerte por acá. Este es un episodio especial que escapa un poco a la línea temática que hemos venido manejando vinculada al Manifiesto de Futuro UNOI, pero nos parece muy pertinente tener este episodio especial porque recientemente en el Congreso de Directores UNOI en Tulum presentamos un nuevo componente que se suma a todas las soluciones tecnológicas que UNOI ofrece al colegio del siglo XXI. Y este nuevo componente se llama Aula Podcast. Es correcto. Que tiene todo que ver con lo que estamos haciendo aquí. Todo lo que estamos haciendo aquí, pero adicional es un componente muy importante para lo que es nuestro UNOI Lab. Viene a complementar de manera relevante no solamente la parte de lo que hoy vamos a platicar, que es el podcast, sino cómo le das tú elementos adicionales a lo que hacemos al nivel, por ejemplo, de filmación, ¿no? Complementar parte de audio para nuestros videos. Tú sabes que tenemos el proyecto del Film Fest. Así entonces, estos componentes de audio vienen a darle una potencia importante a lo que hacemos. Platícanos un poquito para empezar, ahora sí que por el principio, ¿qué es el UNOI Lab? Platícanos un poquito de ese concepto. ¿En qué consiste el concepto UNOI Lab? Todo nace en el maker, o sea, el corazón de todo esto es la cultura maker y a partir de ahí, si tú recuerdas, empezamos a construir elementos para pasar de diseños básicos, diseños tradicionales que pueden trabajar nuestros alumnos, a un esquema de automatización con el Challenge Club y luego a todo lo que sería la documentación, cómo generamos una evidencia contundente y directa a través del Media Club. Es decir, primero tenemos tres elementos iniciales, que son el Maker Club, el Challenge Club y el Media Club, que conforman una unidad de alguna manera. Vamos a decirlo que trabajan de manera separada, pero al mismo tiempo trabajan de manera unida. Ok. Y adicionalmente a esto le hemos venido incrementando o poniendo componentes importantes a través de lo que es nuestro aprendizaje aumentado. Okay. Que va con toda la generación de estas experiencias que vienen vinculadas con la parte académica, pero que no están supeditadas a la parte académica. Es decir, pueden escapar a los límites de lo curricular en algún momento. Correcto, aunque el eje sigue siendo lo curricular, pero entonces tú puedes meter experiencias de realidad aumentada, puedes meter aprendizaje basado en experiencias con drones, puedes meter realidad virtual y entonces ahí empezamos a complementar muchos de los elementos que tenemos. Porque en el Media Club uno de los elementos, además de la videocámara, tienes la cámara 360. Y eso te permite generar experiencias a nivel 360, que eso tú lo puedes ya empezar a trabajar en nuestros visores de realidad virtual. Okay. Y adicionalmente, si le metes efectos de audio, efectos de sonido en diferentes formatos, y vamos a platicar de los componentes que tenemos en el Aula Podcast, entonces empiezas a enriquecer los proyectos de los chicos. Ok, entonces tenemos, vamos a decirlo así, 6 componentes o 6 conceptos que habitan dentro de este UNOI Lab. Tenemos el Maker Club, que es donde se vive la cultura maker, el Challenge Club, que vive la cultura maker, pero ya con algunos principios de automatización. Tenemos el Media Club, que es una especie de estudio de producción audiovisual, donde tenemos cámara, micrófonos, cicloramas, luces, computadora para editar video, etcétera, etcétera. Tenemos las estaciones de realidad virtual, realidad aumentada, aprendizaje basado en drones. Todo eso combinado conforme el UNOI Lab. Más ahora el Aula Podcast, que es el nuevo... viene a darle una potencia muy particular. Tú sabes que el podcast, además de ser tendencia, ¿no? Porque ahora sí, estás en el trend, ¿no? Entonces, además de ser tendencia, es una herramienta muy útil porque los chavos se empiezan a focalizar. No es solamente el hacer un podcast. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué formato vas a utilizar? ¿Cómo vas a utilizar tu pensamiento crítico o tus esquemas de planeación para realizar un proyecto? ¿Cómo involucras a los otros? Una de las características importantes del ciudadano del siglo XXI es este relacionamiento interpersonal que a veces dejamos de lado.
Entonces, ¿cómo empiezas a juntar todas esas características del ciudadano del siglo XXI y lo pones a disposición del aula, lo pones a disposición de los docentes, de los alumnos, para enriquecer los proyectos de aprendizaje? Ok. ¿Qué formatos de podcast pueden explorarlos? Bueno, ahora estamos utilizando un formato de entrevista, que es un formato muy socorrido, que además a mí me gusta mucho y que en Uno y nos parece muy conducente para poder llevar a cabo nuestro podcast, ¿no? Entrevistar a personas con ideas interesantes acerca de la educación. Pero ¿qué otros formatos de podcast puede utilizar un colegio, sus alumnos, sus docentes, etcétera? Imagínate un formato de mesa de debate. Uh-huh. Imagínate un formato de reflexiones a nivel mesa redonda. Ok. O mesas de discusión simple y sencillamente. Como siguiendo la metodología que nosotros utilizamos, tú tienes una pregunta detonadora, un proyecto que quieres atacar, haces un tema individual, luego empiezas a ponerte en común, de ahí empiezas a generar el proyecto y luego desarrollas el proyecto. Okay. El podcast te puede ayudar también para hacerlo de esta manera. Y además te sirve de documentación, tú puedes ir poniendo así como sale capítulo 1 o temporada 1 y diferentes episodios, etcétera, en las series que ahora vemos, lo podemos hacer de esa manera con nuestros proyectos. ¿Qué tipo de habilidades comunicativas, de pensamiento? Ya las mencionabas un poquito hace un momento, pero si tuvieras que contárselas a un director de colegio, ¿qué tipo de habilidades? Y un director de colegio quizá tenga que contárselas al padre de familia. ¿Qué tipo de habilidades van a desarrollar los estudiantes al insertarse en un ambiente de aprendizaje como es el aula podcast? Y desarrollen este tipo de proyectos que nos estás comentando. Yo creo que hay varias etapas. La primera es a qué retos te vas a enfrentar tú. Es decir, te vas a confrontar. El primer tema es un aspecto de tecnología. Hoy estamos utilizando tecnología. Tenemos de este lado un área de locución y tenemos de otro lado un área de producción. ¿Cómo se comunican? ¿Qué tipo de tecnología digital estamos utilizando? ¿Son micrófonos tradicionales? ¿Tengo una consola de grabación de efectos de manera tradicional o ya cambió la tecnología de tal manera que yo lo pueda hacer mucho más accesible? Okay. Los primeros es un reto de tus componentes. El segundo es precisamente el proyecto que vas a desarrollar. Puede ser una mesa de debate, puede ser una entrevista y entonces tú debes de definir objetivos, tienes que hacer una planeación. Tienes que definir tu público objetivo, quién te va a escuchar, quién te va a ver, porque hoy tenemos un video podcast, pero también puedes hacer un podcast en audio, radio por internet, puedes hacer formatos alrededor de esto. Okay. Entonces empiezas tú a generar esta simbiosis entre el alumno, los alumnos, el proyecto y a lo que se van a enfrentar. Okay. Y entonces te vas a comunicar entre dos, vas a discutir, vas a desarrollar tolerancia a la frustración, tienes que desarrollar habilidades de planeación. Entonces empiezas a conjugar las diferentes habilidades del ciudadano del siglo XXI y para mí quizá una de las más importantes es el pensamiento crítico. Lo que estamos haciendo, ¿está sirviendo? ¿Sirve para quién? ¿Qué voy a modificar en mi entorno o en mi sociedad? Okay. Y entonces empezamos a ser corresponsables también socialmente en lo que estamos haciendo. Ok. Muy interesante, me parece una gran adición al ecosistema que nos ofrece el Uno Lab como un espacio de aprendizaje disruptivo, distinto, que escapa del aula, que ofrece nuevos espacios, nuevas experiencias. ¿Cómo accede un colegio a un aula podcast? ¿Cuál es el mecanismo? Si un director está viendo este episodio y dice, es que yo quiero tener un aula podcast en mi colegio, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero es que nos contacte, porque obviamente este es un formato que va de la mano con el propio modelo que llevamos en Uno-I, que conozca los componentes, porque a lo mejor puede ser que el colegio ya tenga algunos componentes y simplemente tenga que complementar. Y entonces hacerle la oferta o hacerle la presentación de qué es lo que debe de considerar él. Perfecto. Entonces, lo primero es definitivamente acercarse con nosotros. Y la segunda parte es también cuál es el propósito con el que lo va a ocupar, que lo va a utilizar. O sea, tiene que quedar claro, porque no es solamente llevar un componente, llevar tecnología, sino estar claros también del propósito que vamos a tener y cómo lo vamos a empezar a utilizar. Okay. Y ahí también coparticipamos de manera conjunta con el colegio. Ok, bueno, antes del cierre veremos los canales de contacto para acercarse a nosotros y hacer esta petición. Pero mencionabas hace un momento los componentes del Aula Podcast. Me gustaría que dedicáramos unos minutos a hablar de ello. Aquí en este mismo estudio tenemos los componentes del Aula Podcast. No todos están a la vista, no todos están en cuadro,
Pero bueno, hay algunos a la vista. Correcto. ¿Podrías ayudarnos a entenderlos? Y bueno, y vamos a tener un diagrama proyectado aquí en la pantalla para poder entender muy bien todos los componentes del Aula Podcast. Entonces, Víctor, por favor, ayúdanos a hacer esta descripción y esta explicación de los componentes. Con todo gusto. Lo primero es hablar de dos zonas. Tenemos una zona de locución, que es en donde estamos, es donde están los participantes. Esta zona de locución, obviamente, lo que nosotros recomendamos es que sea un lugar que esté cómodo, tener los micrófonos. Estos micrófonos que tenemos son micrófonos especiales para el tipo de actividad que estamos relacionando, que estamos llevando a cabo. Dos, es la parte de los audífonos o los auriculares, que son muy importantes en el sentido de que te permiten focalizarte, te permite un nivel de inmersión. Ese es, digamos, lo primero. Esto consta, son 4 componentes, 4 audífonos, 4 micrófonos que van a una mesa central. Esa mesa central está interconectada con lo que es el área de producción. Ahí se juntan todos los cables. Esa mesa central no es como esta mesa, es una mesa distinta. Es una mesa distinta, es una mesa que está de alguna manera diseñada para tener hasta 4 participantes y con todo, digamos, el diseño ergonómico para que cables y personas puedan convivir de manera adecuada en el mismo espacio. Bien. Entonces, una mesa cuadrada tiene cuatro lugares, se pueden poner 4 sillas, 4 micrófonos. Correcto. Y obviamente los cuatro auriculares. Okay. Micrófonos y auriculares tienen que ir conectados, van por una conducción, una instalación hacia nuestra consola digital. Que no la tenemos aquí a la vista, pero la vamos a proyectar ahora en la pantalla para que la gente la pueda ver. Correcto. Esa consola al mismo tiempo va a estar conectada con una computadora. Okay. Esto nos va a permitir trabajar con 2 formatos. Un formato en vivo, nosotros podríamos estar saliendo en este momento vía un streaming y hacer una transmisión en vivo, o hacer una edición o una postproducción para que ya salga un podcast que tú vas a programar de alguna manera. Entonces, esa consola con la computadora te va a permitir hacer estas funciones. Okay. Esto al mismo tiempo lo puedes complementar con el media. De hecho, aquí estamos utilizando componentes de nuestro Media Club, que es el set de luces, es la videocámara. Entonces, de esa manera tú estás enriqueciendo la experiencia. Okay. 2 áreas entonces. Locución es donde estamos. Producción es donde está nuestro operador, que tiene la consola, que tiene su computador y que también tiene un set de audífonos, porque también nos está monitoreando. Claro. Y eventualmente a nosotros nos puede estar haciendo señas de si yo me estoy alejando, que además si yo me alejo del micrófono, yo lo puedo percatar de manera natural. A ver, haz el experimento, aléjate del micrófono habla y aléjate del micrófono para que la gente. Yo puedo estar alejándome del micrófono y entonces en ese momento yo mismo me estoy dando cuenta que mi audio, o sea, yo me estoy monitoreando de manera permanente. Claro. ¿No? Entonces, estos micrófonos también tienen la característica que procuran aislar los sonidos ambientales porque está direccionado. O sea, es un micrófono direccional. Es lo que se llama un micrófono cardioide, para aquellos que son fans de la tecnología. Es un micrófono cardioide, es decir, el receptor tiene la forma de un corazón y filtra el sonido de modo que es unidireccional. ¿No? El sonido no entra por los costados. Puede entrar, pero no con la misma calidad ni la misma potencia. Claro. No se registra. No se registra igual. Bien. Perfecto. Bueno, me parece que hemos hecho una explicación más o menos completa de los componentes del Aula Podcast. ¿Algún detalle adicional que necesitemos saber, Víctor? Sí, cuando nosotros ofrecemos esta solución al colegio va con todo y la implementación. Es decir, no es nada más yo te entrego micrófonos, consola y ya tú lo administras o lo gestionas como quieras, ¿no? Sino va y se instala, los técnicos van al colegio, lo instalan. Nosotros tenemos interacción con los técnicos que define el colegio, que vayan a hacerse responsable del espacio, y les damos una capacitación general de cómo utilizarlo y de los cuidados principales que tengan los equipos. Ok. Ahora sí, vamos al punto de contacto. ¿Dónde nos contacta un colegio que esté interesado en instalar un colegio que esté interesado regularmente nos va a contactar por medio de su coordinador de implementación y desarrollo, por medio de su CID, ¿no? Que es siempre el punto base de contacto con nuestros colegios. Si hubiera el caso de un colegio no usuario de UNOI que está viendo este podcast, que le interesa, que quiere saber más, ¿dónde nos puede contactar? Bueno, pues tenemos nuestra página de internet, unoi.com.mx, y ahí, por supuesto, ahí es la forma de contactarnos. O directamente, si ya está en contacto con alguno de nuestros asesores, ¿no? Pues obviamente esa es la vía correcta. Es la vía más adecuada, sobre todo por el tipo de información que se requiere brindar.
Perfecto, fantástico. ¿Algún comentario adicional, algún pensamiento de cierre? ¿Qué les dirías a estos directores que nos están escuchando y que están pensando, a lo mejor tienen la posibilidad de acceder a un aula podcast, pero no están seguros, no han tomado la decisión? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo creo que con la reciente experiencia en el Congreso de Directores en Tulum, la verdad es de que después de haber recibido tantos directores, fueron más de 150 directores que recibimos y que tuvieron la oportunidad de estar en el micrófono, de estar escuchándose, de estar comunicándose y de expresar compromisos que se lograron en el Congreso. Pues yo creo que eso es lo mejor. O sea, tienes que vivir la experiencia. Eventualmente podemos lograr que muchos directores vivan esta experiencia para que, si tienen alguna duda, la verdad es que se convenzan, ¿no? Es una tecnología, no es nueva, esto tiene muchos años, pero ahora gracias a los avances de la tecnología digital nos permite acercarlo de una manera más franca, más dúctil hacia los colegios. Perfecto. Pues buenísimo, Víctor Giles, director de implementación y alianzas de Unoí. Te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado en este estudio, que te hayas dado una vuelta aquí por Inteligencia Educativa, el podcast de Unoí. Siempre es un gusto recibirte y un gusto platicar contigo. Y recuerda que todos somos uno. ¿Cómo la ven desde ahí? Muy bien, pues muchísimas gracias, queridos podcast escuchas. Esto fue Inteligencia Educativa, una edición especial para hablar del aula podcast y de esta tecnología que nos permite llevarles el podcast de Unoí, por supuesto, pero además nos va a permitir insertar otro tipo de experiencias de aprendizaje en los colegios Unoí. Así que, bueno, pues no me queda más que agradecerles su escucha. Nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Rodrigo Cosío y esto es Inteligencia Educativa, el podcast de Unoí.